bienvenidos a nuestro cuarto video. El día de hoy realizaremos un foro a la luz de los conceptos de qué es educabilidad, pedagogía, enseñabilidad, didáctica, práctica y saber. Estos conceptos los vamos a relacionar con los libros que leímos de Pierre Levy y del hombre máquina, en relación con los otros 3 videos que hicimos en todo lo que es la virtualidad y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Para empezar nuestro foro, vamos a hablar con nuestro compañero Edgar, que nos va a dar su concepto de pedagogía y virtualidad desde los textos que leímos. Bueno, compañeras y compañeros, pedagogía es un discurso sobre el acto educativo que responde a la pregunta ¿por qué educar al ser humano? En las instituciones educativas en las cuales estuvimos haciendo nuestros trabajos, en la institución educativa Golondrinas y en el Colegio El Claret, nos encontramos que la pedagogía se aterrizaba al marco institucional con la planeación. En esa planeación nosotros pudimos evidenciar que parten de unos propósitos definidos y que esos propósitos definidos surgen de un marco legal, el cual está estipulado en los estándares educativos, los estándares de la educación. Producto de esos estándares, entonces, surgen en las instituciones educativas unas competencias con unos indicadores de desempeño, los cuales se abordan con unos contenidos o unas enseñanzas. Esas enseñanzas entonces son llevadas a la práctica en el aula con unos recursos, con unas didácticas, y la vida institucional y la organización institucional se desarrolla a partir de un conjunto de grados y de ciclos. Y a eso entonces se le denomina la secuenciación en la formación estudiantil. ¿Qué pudimos nosotros evidenciar? Que tanto en su misión como en su visión, ambas instituciones tienen en su marco la actualización o la formalización de nuevos esquemas de práctica educativa con la vinculación de las TIC a su práctica de aula. Entonces, de esa forma se inicia un proceso en cómo las instituciones comienzan a incorporar estos nuevos conceptos y esta nueva realidad de virtualidad en su forma de enseñar y de saber. Gracias, Edgar. Jorge, desde el punto de vista de la didáctica, el concepto de didáctica, ¿cómo lo relacionas tú con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con los 3 videos que hicimos? Bueno, entendiéndose didáctica como una disciplina científica que tiene por objeto apropiarse y encargarse de la circulación, de la génesis del saber, considero yo que en lo virtual lo que ha cambiado no ha sido el propósito didáctico como tal, sino la práctica en sí. La práctica desde lo virtual ha cambiado porque necesariamente se transformó la manera de llevar el conocimiento al aula. Entonces, al no tener que estar presente la condición del tiempo y el espacio, como venía siendo habitual, cambia mucho la práctica y no solamente se transforman los saberes, sino que se proponen y empieza a hacerse necesario aprender nuevos saberes que trae consigo esa virtualización. Entonces, considero yo que la didáctica como disciplina no ha sufrido muchas transformaciones, más bien sí la práctica y la apropiación y transformación de sus saberes. Es más, perdona Jorge, como los instrumentos, ¿no? O sea, sí, se conserva la didáctica, digamos que la práctica empieza a tener ciertas transformaciones, pero todo debido a los nuevos instrumentos o las nuevas herramientas. Ejemplo, ya antes uno le enseñaban las láminas del cuerpo humano, el mapamundi. Ahora, ¿qué hacemos? Míralo en el computador. Exacto. Descarga eso, tenemos el videobeam. Y tenemos posibilidades pues que antes no había, o sea, pues, inclusive videos en 3D. Entonces hay acceso a muchas más herramientas, muchos más instrumentos. Recursos. Por lo tanto, se hace necesario el aprendizaje de las técnicas para dominar esos nuevos recursos. Y la didáctica, como didáctica, tendría un nuevo objeto de estudio, ¿cierto? Que es esa mediación que hay de lo tecnológico con la presencialidad, de la virtualidad. Y bueno, y también opino yo que se nos viene presentando que con la llegada de las nuevas tecnologías y la virtualización, también de alguna manera estamos trabajando en la apropiación de un nuevo lenguaje, que esto es el lenguaje
de lo virtual. Realidad aumentada, Sí. realidad virtual, De- robótica, Exacto. bueno, todo eso. Desde lo digital, Jorgito. el aprendizaje. En el campo de los recursos para mejorar la práctica y que a su vez eso desenlace pues un nuevo tipo de didáctica, es importante reflexionar un poco sobre el tema del texto del hombre y las máquinas. Allí el autor planteaba de que iba a ser casi que imposible acceder a la virtualidad porque estos recursos iban a tener un costo muy elevado. Entonces hoy día podemos evidenciar que ya esos recursos pues están a la luz del día y cualquier persona puede acceder a ellos, y obviamente allí la didáctica va a permitir que la enseñabilidad o la enseñanza se haga más universal, ¿sí? Claro. Como un aporte allí. Sí. También tenemos que tener en cuenta que toda esta ráfaga o todo este caudal de nuevas tecnologías traen como su propio afán. Entonces, si nos situamos en el momento histórico de los dos libros, nos podemos dar cuenta que en menos de una década los conceptos se van transformando a veces hasta dar la vuelta completa. Para todos nosotros cuando aparecieron este tipo de tecnologías, y para el autor, por ejemplo, el libro del hombre máquina, era una cuestión que tal vez era hasta cierto punto catastrófica, pero ahora vemos que no solamente se puede convivir con ellas, sino que ha ido mucho más allá de lo que se predestinó en ese momento, y que pasó a ser un asunto pues, que se volvió asequible económicamente, que cada vez se rehace y se reconstruye, se reinventa día a día, y pues, que hay que estar como preparado para lo que venga, diría yo. Que incluso Claro que hoy sí. hablamos de aprender, desaprender y reaprender, Y reaprender. ¿no? O sea, como Todo el tiempo. parte de toda esa transformación de incluso esos nuevos saberes que se va gestando, y lo que tú nos decías, Edgar, precisamente esa universalización de estar inmersos en esa globalización. Entonces tenemos no solamente todo el saber de saber, sino esa forma también de relacionarnos con otros en otros espacios, pueden ser sincrónicos y asincrónicos. Correcto, y también nosotros hoy día hablamos mucho del concepto de cerrar brechas, ¿cierto? Para la inclusión. En ese cierre de brechas para la inclusión, la virtualidad, la didáctica y la enseñabilidad nos va a permitir que esos índices de analfabetismo que pues muy tristemente veíamos en décadas anteriores, pues van a verse sumergidas casi que a la nulidad, porque la universalización de la tecnología con la virtualidad nos va a permitir que analfabetismo cero, y si pensamos que la educación es la puerta al conocimiento, entonces ese conocimiento va a permitir que la sociedad pues se fortalezca cada día más y podamos nosotros tener entre todos un mejor convivir, ¿no? Y mira que ahí lo que dices ahí, hoy día dos cosas que se integran muy interesantes, es que estás hablando de brechas y estás hablando de analfabetismo. Entonces hoy no hablamos del analfabetismo que nosotros conocimos, ¿sí? La persona que no sabía leer o escribir, sino que incluso hoy trasciende a hablar del analfabetismo digital. Correcto. Que es el analfabetismo del futuro, el que no, digamos, está relacionado con las máquinas. Entonces, sí, en, con las ese, en tecnologías. ese orden de ideas, de pronto yo sí no estoy muy de acuerdo con Edgar en cuanto a que esto permite cerrar brechas. Antes, por el contrario, se están abriendo mucho más, porque hay que decirlo, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, no todo el mundo tiene acceso pues, a ese tipo de saberes y a estas mediaciones. Entonces, digamos que eso también está por verse, pero también se ha detectado que en verdad la brecha se está ampliando aún mucho Pero más. ahí ya desde lo personal, hay unas brechas, nosotros hablamos de brecha digital Ujú. y de brecha generacional. Ujú. Yo pensaría que la brecha digital, ¿sí? Que para mí no es tanta, lo que está marcando es una apertura o incluso como una gran barrera es de la brecha generacional, ¿sí? Porque el mayor, el que se conoce pues, en los términos como el inmigrante digital, ¿sí? Es más reacio precisamente al uso de la tecnología,
frente al joven que es el nativo digital. Entonces vemos ahí esas dos brechas que no van paralelas, pero que una está permitiendo en su conceptualización, en su mentalización, Sí. ¿sí? Y es dejar que la otra coja más fuerza. La brecha generacional está permitiendo que la brecha digital, ¿sí? Pero yo pienso que ahí también Sí. hay un asunto de fondo que Sí. lo evidenciamos, por ejemplo, en la visita a la institución educativa Golondrinas, y es que pues para nadie es un secreto que a pesar que en San Diego tenemos la posibilidad de acceder a las tecnologías, por ejemplo, ahí todos los estudiantes tienen una tablet en la mano, pero frente a una pregunta tan sencilla como qué es e-learning, lo conocían pero no lo podían definir. Lo usaban, pero no tenían ni idea de que lo usaban. El concepto de ser consumidores de tecnología versus ser Usuarios. usuarios y personas que nos apropiemos de la tecnología está, en mi opinión, muy en manos de los que somos educadores. Entonces, digamos que es una oportunidad bonita de transformar cada uno de nosotros desde nuestras Sí, disciplinas. desde nuestras disciplinas. Okay. Desde ese punto de vista de la transformación y del ser docente, encontramos nuestra esencia que está en la educabilidad. Nuestra esencia es que todo sujeto es educable, entonces nuestra esencia es transmitir esos saberes, pero mediados por una buena formación. Entonces que nosotros como docentes seamos quienes estemos ahí indicándole a los estudiantes cómo deben hacer uso de esas tecnologías. En el libro también veíamos, en el del hombre y las máquinas, que en un futuro puede que el docente desaparezca. Yo lo veo muy poco probable porque nosotros somos los que vamos a mediar esos conocimientos. Y si no fuera por nosotros, serían simplemente máquinas frente a un usuario. Nosotros somos los que vamos a mediar esos conocimientos, esos cursos virtuales, esas modalidades de aprendizaje. Siempre debe haber un docente detrás de eso, con ese principio de que todo sujeto es enseñable, todo sujeto puede estar dentro de la educación, todo sujeto es educable, todo sujeto puede aprender y puede hacer muchas cosas desde lo educativo, desde lo virtual y desde cualquier otra herramienta, siempre y cuando nosotros la direccionemos de una forma correcta. Así como el principio de educabilidad encontrábamos en todos los videos y en las dos instituciones educativas, que las dos están haciendo grandes esfuerzos para que este principio quede arraigado a su institución. Se preocupa mucho por sus estudiantes. En la institución educativa de Golondrinas vemos cómo todos trabajan mancomunadamente en ese principio, en tratar de llegar a todos sus educandos de una forma asertiva. Angelita, de hecho, yo quiero retomar algo que me pareció muy bonito que tú hiciste en el ejercicio de e-learning que manejamos con los niños, ¿sí? Que entra dentro de este principio de educabilidad y toca lo que hablamos ahorita de las brechas. Yo siento que los adultos, los docentes, en ese cuento de que los chicos de pronto saben más de la tecnología, todo eso, no se inmiscuyen en eso y los vemos solos. Tú en la parte final hiciste hincapié en recordarle a los chicos de los riesgos de navegar sin la vela bien izada, sin el timón bien cogido, porque lo que hacen es naufragar, ¿no? Correcto. Exacto, entonces fue interesante eso, de siempre ese papel dentro de ese proceso de educabilidad. Todo sujeto es susceptible de ser educado, ¿sí? Eso es claro, pero que el docente no pierda tampoco el norte, ¿sí? De educar precisamente en esa prevención, porque los chicos están desaforados, están, ¿sí? Volcados solamente a la tecnología y se olvidan como de los riesgos que están corriendo, ¿sí? Entonces hablamos hoy día del bullying, del pushing, del sexting, del grooming, de muchas cosas, sí. y el adulto a veces es ajeno a esos riesgos, y me pareció, y recalco aquí lo importante que tú hiciste al final de recalcar a los chicos. Es algo muy importante, Constantin, porque es un riesgo que está latente en este momento. Creo que en las instituciones educativas a lo menos que se le presta atención en este momento es a las capacitaciones de control parental, que es algo muy importante porque precisamente por esa brecha muchos padres de familia o hay muchas familias que los niños se crían es con sus abuelos o con la muchacha que les ayuda y no tienen idea de estas nuevas tecnologías. Entonces encontramos que los muchachos se encuentran solos frente a un mar de conocimiento sin saber cuál es el uso de él, con una cantidad de riesgos, como les decía yo a ellos, así como encontramos gente mala en las calles cuando vamos caminando, en la internet vamos a encontrar también mucha gente mala
que está haciendo cosas que no se deben. Y si los dejamos solos a ellos frente a ese riesgo, sin ninguna directriz, sin ninguna capacitación para que ellos sepan qué pueden hacer, qué no deben hacer, pues van a quedar sueltos como una rueda floja ahí y expuestos a cualquier otra persona que los quiera agredir. Encontramos entonces que ahora el bullying es muy común, el bullying por internet, porque entonces los muchachos hacen correos o en las redes sociales aprovechan el anonimato porque cualquiera puede crear una cuenta sin ningún problema con un correo ficticio y empiezan a agredir a sus compañeros, y son cosas que de verdad son graves y que hay que tener mucho en cuenta en este cuento de la virtualidad. Y yo diría que más que digámoslo, la parte del conocimiento, yo diría más, mucha información, demasiada información en la red. Entonces, si no hay quien decodifique esa información, no se depura, y en este caso, digamos, el docente es el llamado a hacerlo. Pero si el docente realmente no tiene esa capacidad de decodificar esa información y realmente convertirla ya en comunicación, algo en que el sujeto se apropie de ella, pues es muy complicado. Y así como nosotros decimos que todo sujeto es susceptible de ser educado, el fondo del asunto que nos compete en esta maestría es si se educa bien o se educa mal, digamos lo que es el dilema en que nosotros el dilema en el que estamos es que parece que las nuevas tecnologías estuvieran exoneradas de la ética y la moral. Entonces cualquier persona puede obrar de cualquier forma haciendo uso de las tecnologías y no está supeditado a esa forma de ser correcto que debería estar desde cualquier modo, desde cualquier actuar de nuestra vida. Retomando el concepto de educabilidad, me gustaría resaltar, partiendo pues del principio que indica de que todo sujeto es educable, ¿no? ¿Cómo se vive la virtualidad en las instituciones hoy día con aquellos maestros que ya han pasado los 50, 55 años y que en su juventud no conocieron un computador, una tableta, o se enfrentaron al e-learning o a cualquier tipo de estrategias virtuales que hay hoy para educar? Hoy el maestro es otro aprendiz más, entonces es un momento histórico en el cual se transponen digamos así, los roles, en los cuales en un momento determinado de una clase el estudiante es el maestro de su maestro, y es un momento de interactuar y de aprender entre todos, y es el aprovechar ese momento en el cual yo siempre hablo con mis maestros en el sentido de que es una oportunidad que nos ofrece la virtualidad y la tecnología para juntarnos, para reconocer en el otro que el otro sabe y que ese saber nos permite encontrarnos. Y nos permite crecer. Correcto, y esos temores que tienen los maestros y que tenemos los directivos docentes del no. Es muy común nosotros en algunas clases ver que el maestro le dice al estudiante: hoy no saque la tablet, no saque el computador, no saque el celular. En algunos momentos, cuando uno le indaga al maestro y allá en la esencia está en que el maestro le da temor enfrentarse a ese medio porque no sabe manejarlo. Entonces, y hay otros que se han arriesgado a decirle qué hay de bueno allí, cómo puedo aprovechar esos insumos para mi clase, y se encuentra uno con unas clases amenas, divertidas, y que no sin hacer el filtro de todo lo que hay, como dice Gustavo. El maestro entonces tiene la habilidad ahora sí de seleccionar qué es lo que me sirve para enfrentar mi desempeño con mis estudiantes, porque a fin de cuentas pues se plantean unas estrategias y unas herramientas para que el estudiante pueda aprender frente al mismo currículum, pero a fin de cuentas es el maestro, pues desafortunadamente con la estructura rígida que hay, quien define qué enseñar. Pero ya hoy esta dinámica nos permite entre todos construir y aprender de una forma mucho más rápida, ¿no? Y ahí ya nos metemos con la práctica pedagógica, es decir, cómo la práctica pedagógica también se ha visto permeada por la situación de lo virtual, la situación de las tecnologías de la información. Entonces ya el modo, la afectación, la disposición, el sentido, de una u otra manera empiezan a cambiar. Si realmente el maestro, el docente, no se da cuenta de que él antes de volverse un obstáculo para esa nueva manera de ver el aprendizaje, se convierte, digámoslo, en un facilitador, pues es muy complicado. Y realmente en estos momentos hay una publicidad en radio de uno de los entes gubernamentales en el cual una profesora explica que a ella era la profesora vista como la profesora ogro,
porque ella le tenía temor a la parte tecnológica, ella de eso no sabe absolutamente nada. Gracias a una serie de capacitaciones que empezó a implementar el gobierno nacional, ella realmente hoy en día ella ve a sus alumnos como eso, como un apoyo fundamental en el uso de las tecnologías, y ahora por el contrario, ella es muy bien vista por los mismos alumnos. Entonces la práctica indudablemente se ha visto afectada, pero en la medida en que sea un reto para los mismos profesores, indudablemente eso va a favorecer mucho el proceso educativo. Y lo hemos visto en los diferentes videos la transversalidad de esta actividad académica que nos propuso el profesor, de que finalmente está allí, hay que apropiarse de ella y buscar la manera que eso medie tanto para el que enseña como para el que se está educando. Claro. Indudablemente que sí. Y lo otro es, miren también cómo estos conceptos que hemos empezado digamos, a conocer muchos de nosotros, ¿sí? Del acto de educar. Entonces, cómo la educabilidad, la práctica y la enseñabilidad siguen siendo las mismas, ¿sí? Pero empiezan a tomar matices también un poco diferentes desde los actores, ¿sí? Porque como bien lo planteaba Edgar y lo acabas de decir tú, Gus, del docente, cómo empieza también a asimilar, vemos que no se invierten los roles, que es que a veces también hablamos de que educación es poder, ¿sí? Entonces el profesor está en el pedestal más alto, pero vemos cómo no es que el estudiante va a ser el profesor, no, sino cómo el profesor puede aprender también de su estudiante, ¿sí? Entonces, como esa sensibilidad, algo muy bonito que vemos en los libros es la relación humana, ¿sí? Entre docente, y vemos también dentro de esa visión fatalista, ¿sí? De que no van a haber docentes en el futuro, van a ser reemplazados en las máquinas, no. Todos, tanto docentes como estudiantes, en estos ejercicios que veíamos nosotros, se preocupan es de las relaciones humanas, sí. Cómo van a permanecer y cómo no se va a deshumanizar la educación a través simplemente de las máquinas. Y además tener claro que la parte, digamos, virtual, tecnológica, de por sí no soluciona los temas educativos. O sea, pensar de que porque yo en un colegio llego con todo lo tecnológico, entonces ya tengo resuelto absolutamente todo, eso también es un error. Y eso que también es un error, creer que porque digitalmente ya todo está allí, entonces ya soluciono. No, pienso que no. Pienso que es un medio, no es un medio, es una manera de abordar, es un instrumento y como tal. Pero hay que seguir estudiando, hay que seguir capacitándose, hay que seguir formalizando nuevas maneras de llegar. De motivar y de hacer como alegre, divertido y sobre todo interesante el conocimiento. Y además de eso, tierno. Tierno, muy tierno. Claro, ¿no? Es clave. Y allí también hay otro elemento que por lo menos la parte humana, y vemos también dentro de este e-learning, ¿sí? O sea, no hablamos de que es bueno o malo, sino no es que sea el elemento, la herramienta, la técnica buena o mala, es cómo lo hace, ¿sí? El ser humano que está manejándolo. Claro, el ¿sí? uso adecuado que se le debe dar, o sea, a todos los instrumentos que tenemos en este momento. Exacto, uno puede hacer son cambios que en este mundo globalizado que debemos asumir nosotros de nuestro rol docente, pero es que se debe hacer un buen uso de ellos. Exacto. No hablamos de que las herramientas sean buenas o malas, sino fundamentalmente es el uso que le estamos dando a ellas. Y de pronto, pues, así rápidamente ya sus experiencias con este ejercicio académico. Retomemos la enseñanza que nos dejó esta práctica de la unidad 4. Bueno, a mí en particular me dejó abierta la puerta a empezar a implementar desde mi disciplina el uso de algunas herramientas que yo pienso que además de acercar más al estudiante, ya vengo trabajando en algunas, pero digamos que es un universo tan amplio que permite apropiarse de otras también para acercarte con tus estudiantes y de la mano de ellos aprender a darle un buen uso a lo virtual. Además pues tenemos la ventaja, que eso es una ventaja enorme, que no necesitamos estar presentes para discutir conceptos, aprender. Eso desde mi disciplina, ¿no? Desde mi disciplina que es la música y el arte. Entonces yo considero que me dejó oportunidades muy chéveres de implementar nuevas cosas en mis clases.
A mí me dejó una gran enseñanza en cuanto a que me reafirma el concepto de que el docente es el que debe estar detrás de cualquier saber. El docente como principal mediador, como principal personaje en ese actuar de la educación, y que esté siempre ahí presente en todos los ámbitos educativos, mediando esa enseñanza, mediando esas prácticas y mediando todos los saberes que queremos llegar con los estudiantes. Para Edgar Cuarán, como directivo docente, me deja un conjunto de oportunidades para continuar con el proceso de sensibilización, tanto con mis estudiantes, con mis docentes y mis padres de familia. Hoy día, después de haber llegado un conjunto de recursos digitales a la institución, portátiles, tabletas, ahorita, como les comentaba anteriormente, me llegan más tabletas para los niños de primaria, todos los computadores en 1 a 1. Los padres de familia están muy preocupados por el ciberacoso, por los momentos de soledad de los estudiantes en cada una de sus casas, porque ya están alejados de los textos y no quieren hacer tareas. Es decir, es una nueva vida. Esto de la virtualidad y el manejo de los recursos tecnológicos nos lleva a una nueva vida y me invita a motivarme en continuar actualizándome en esto de la virtualidad para ir a la par con la orientación a todos mis estudiantes y a mis padres de familia. Entonces es un gran reto, así lo asumo y con responsabilidad pues lo afrontaré. Constantino. Pues a mí me deja algo con lo que yo vengo trabajando mucho, y es que quitar ese mito de que la tecnología nos va a deshumanizar, ¿sí? O que, como lo veíamos en parte del video que hicimos, ese cuento de Terminator, pues que las máquinas se van a apropiar de todo esto. No, como bien lo decía Angelita, como lo decías tú, Edgar, es esa persona que está allí detrás del saber, ¿sí? Mientras esté acompañando a las personas. Creo que también ha sido un ejercicio para nosotros como grupo. Desde la virtualidad hemos hecho muchas cosas sin estar en el mismo tiempo y sin estar en el mismo lugar. Hemos podido compartir documentos, hemos podido agilizar también nuestra misma práctica, nuestro mismo ejercicio, y yo creo que eso no deja de enriquecerlo aún. Entonces siento que me deja como constatar, ¿sí? La importancia de nosotros como seres humanos, de ese espíritu colaborativo. Yo creo que más que la individualización que pueda generar la globalización, es ir más allá en este sentido del humano, ¿sí? Desde la colaboración, desde la cooperación, ¿sí? Desde el acompañamiento, que pues infortunadamente creo que el rol docente se puede transformar es en que vamos a tener una actividad, mientras esto sea más de pasión, más de vocación, se puede transformar en una actividad, como dice el cuento, 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana, porque el estudiante, sea el niño, sea el adolescente, sea incluso el adulto, en cualquier momento de su soledad, ¿sí? Necesita esa compañía, que precisamente los medios tecnológicos lo pueden brindar, ¿sí? Entonces siento que es lo que me deja como reafirmar la importancia del ser humano y de las relaciones humanas como tal para afrontar, digamos, con más equidad como todo este proceso de compartir saberes. Tanto en la escuela pública como en la escuela privada, lo que pudimos detectar a partir del proceso de investigación y de producción del ejercicio, los docentes están aceptando el reto de que la tecnología está y como tal hay que trabajar en ella. Ninguno de los docentes que nosotros entrevistamos, tanto de la escuela pública como de, insisto, digámoslo, opta por una resistencia frente a, o se niega incluso al docente que nosotros trabajamos pues en el Colegio Claret. Él entiende que hay un tiempo para hacer las cosas, pero que indudablemente están allí como tal, hay que aprovecharlas. Eso para nosotros es muy importante porque realmente el proceso educativo se transforma, insistimos, se transforma y como tal hay que aceptarlo.
hay nuevos estilos de acercamiento, una manera de hacer las cosas, nuevas maneras de vernos, de tocarnos, y como tal hay que aceptarlo, definitivamente hay que aceptarlo. Y es un apoyo más para obtener los resultados que nosotros queremos. Entonces, en verdad que como resultado de todo esto, el reto está y se está aceptando por parte de los actores, tanto de quien enseña como quien es susceptible de ser educado. Yo creo que de todas maneras, como parte final, de todas maneras agradecerle al profesor Zambrano, porque indudablemente estos videos o estas prácticas de ir a la escuela, de tomar estos elementos de los conceptos de la pedagogía del acto de educar con este nuevo elemento de la virtualidad, pues también desde luego nos abre a nosotros unos horizontes, unos nuevos elementos para reflexionar, para analizar y desde luego como para avanzar en este proceso que estamos desarrollando. Entonces, pues, dar ese agradecimiento y pues esta oportunidad de poderlo desarrollar. También es una oportunidad para, o en lo personal, y siento que así ha sido para el grupo, ha sido un espacio para reconocernos, para valorarnos, para aunar esfuerzos con un propósito en común, y nos ha permitido pues como entrar más en contacto. Pues creo que pronto vamos a estar 2 años y creo que es un muy buen grupo el que se está conformando y hemos entrado pues como en una armonía de trabajo. Entonces es reconocer y valorar eso, y que como compañeros de aprendizaje y compañeros de trabajo ahora, pues es una bonita oportunidad para seguirnos valorando y reconociendo. Sí, agradecerle a todas las personas que hicieron posible la realización de estos productos audiovisuales. En verdad, a todos, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno.